Santos es un libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que consta de 4 tomos y habla precisamente en relación a la historia de la Iglesia. El día de hoy vamos a tratar el capítulo 1. Déjenme ubicarme. El título del capítulo 1 es precisamente Pedir con fe. Cuando hablan de santos se refiere precisamente a todos aquellos que fueron pioneros en la conformación de la Iglesia por el año 1830 y tantos aproximadamente. Bien, ahora, la palabra santos dentro de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, se entiende de aquel miembro de la Iglesia que tiene un conjunto de imperfecciones, pero que busca que continuamente perfeccionarse. ¿Y esto de qué manera? Precisamente tratando de poder cultivar ciertas virtudes cristianas. Uno de los puntos importantes que hay que entender para entender precisamente a qué se refiere con pedir con fe, es que vamos a estudiar el contexto que rodeaba a la realidad de José Smith. Es decir, José Smith vivió en un momento en el que los hechos que acontecieron condujeron que su fe, precisamente, a que su fe se fortaleciera, que tuviera una fe más firme, más fuerte. Bien, luego vamos a ver también algunos aspectos en relación a cómo estos hechos fueron incrementando también la necesidad de muchas de las personas, entre ellos también los padres de José Smith, en la búsqueda de respuestas hacia Dios. Y vamos a entender por qué, para que en este capítulo podamos observar cómo esa búsqueda de respuestas que requerían hacia Dios conducen a que se reavive el interés por saber precisamente de las cosas de Dios. Pedir con fe es un título que deriva en el desencadenante de lo que José llegó a obtener. Bien, sin más vamos a iniciar. Pensemos en lo siguiente. Imaginemos por un instante que todos nosotros estamos aproximadamente en el año 1815. En el año 1811 a 1814. Entonces, en aquel tiempo empezaron a haber algunos sucesos. Uno de los sucesos más terribles que aconteció en aquella época fue lo que pasaba en la isla de Indonesia. En la isla de Indonesia, de Sumbawa, dice, en aquella isla los habitantes se dedicaban a cultivar una serie de alimentos y tenían una vida común, una vida tranquila. Para el año 1815, el volcán llamado el volcán Tambora, en aquel momento empezó a hacer erupción. No era nada fuerte. Cuando empezó a hacer erupción el 5 de abril aproximadamente del mismo año, 1815, y empezó a arrojar algunas rocas fundidas, lava, cenizas, vapores, etc. Lo terrible vino el día 10 de abril. El 10 de abril del año 1815, ya por la noche, cuando los habitantes descansaban, fue súper estruendoso, porque finalmente el volcán Tambora hizo erupción. Según la historia, salen 3 columnas de fuego
que se funden en una sola. Solo para que tengamos una idea, la bomba de Hiroshima y Nagasaki eran de alrededor de 15 kilotones. Esta erupción era el equivalente a cerca de 100 o muchas más bombas de Hiroshima. Eso lo pueden encontrar, si ustedes lo googlean, van a darse cuenta de la potencia de esa erupción. Pero esta erupción no es que hizo mucho daño a la Tierra en sí mismo, es decir, en el momento matar a tanta gente, sino que la erupción fue hacia arriba en columna y el estruendo fue precisamente en el aire cuando se juntan las tres columnas haciéndose una sola. Mata de manera inmediata a cerca de 60.000 personas que vivían en los alrededores, y en el transcurrir de los días murieron más de 110.000 personas. Sin embargo, lo peor estaría por venir, y ese era el contexto en el que vivían demasiadas familias por allá por el 1815, y entre ellos la familia de José Smith, los padres. Tenemos que toda la ceniza que soltó este volcán, que al hacer erupción redujo a la mitad su tamaño, vamos a decir que la erupción se elevó hasta más o menos 20 kilómetros desde la tierra hacia el cielo. Estamos hablando de una altura enorme. Es como decir 1000 pisos, ¿no? De un edificio de 1000 pisos, eso es bastante. Hizo que las cenizas cubrieran toda la tierra, e hizo que precisamente hubiese un cambio climático como nunca se había visto antes. El cambio climático como nunca se había visto antes era de heladas, nieves, las heladas y las nieves, es decir, donde hacía calor empezaba a nevar, donde hacía frío empezaba a hacer calor, habían sequías, Europa fue tremendamente afectada, los alimentos, los sembríos de aquella época fue terriblemente afectado, y no tardó también en afectar precisamente este lugar donde vivían la familia del profeta José Smith. Este lugar donde ellos precisamente desarrollaban sus actividades. Norteamérica fue afectada igual que todos. Lo que hubo en el mundo fue una hambruna terrible, se desataron una serie de enfermedades que se llevaron cientos de miles de personas. Es decir, el impacto posterior a la erupción se llevó muchísimas vidas. ¿Ok? Entonces, ese acontecimiento llevó, vamos a verlo aquí en el primer capítulo, cómo es que lo dice. Una de las cosas que indica es lo siguiente: en todas partes la gente buscaba una explicación para el sufrimiento y las muertes que el insólito clima había causado. Las plegarias y los cánticos de hombres santos resonaban en los templos hindúes de la India. Los poetas chinos intentaban darle sentido al dolor de las pérdidas. En Francia y Gran Bretaña, sus habitantes caían de rodillas, temiendo que les hubiesen sobrevenido las terribles calamidades predichas en la Biblia. En Norteamérica, los mismos religiosos predicaban que Dios estaba castigando a los cristianos desobedientes y elevaban advertencias para avivar los sentimientos
religiosos. En esas regiones la gente acudía en masa a las iglesias y a las reuniones de resurgimiento religioso, ansiosos por saber cómo podían salvarse de la destrucción inminente. Para entender por qué ese fervor religioso se elevó tanto en este contexto, solo tenemos que tener en cuenta los datos de la desastrosa erupción. Lo que el común de las personas en ese momento tenía en mente es que el final de las cosas en la tierra estaba precisamente en el umbral de la puerta. Y no hacían otra cosa que preguntarle a Dios cómo hacer, ya que las personas caían, si no era por una enfermedad, era por hambre, al margen de los que inicialmente murieron de manera directa por la erupción del volcán. Ahora, José Smith, padre del profeta Joseph, tenía 45 años de edad en este tiempo y tenía en ese momento 8 hijos. Sus hijos eran Alvin de 18 años, Hiram de 16, Sofronia de 13 años, además de Samuel de 8 años, William de 5 años, Catherine de 3 años y el recién nacido Don Carlos. Para entonces, José Smith contaba con tan solo 10 años. Sucede de que el padre de José Smith, o los Smith en total, vivían en una granja en esta parte de Norteamérica, en un lugar bastante rocoso, pedregoso, y no tenía forma de cómo salir adelante. Es decir, las vivencias o las experiencias que rodearon a José Smith padre era que tenía 8 hijos, en un contexto en que había crisis económica, crisis sanitaria y además un cambio climático inesperado y muertes. Entonces, en ese contexto, él estaba, como tantas otras familias, sumidas en la pobreza. Ya venía de varios intentos de poder salir de esa situación. Sin embargo, las cosas para él se agravaron aún más, y al agravarse aún más, lo que sucedió posteriormente es que, coordinando con su esposa Lucy McSmith, acordaron salir del lugar donde se encontraban y dirigirse a otra ciudad, a la ciudad de Nueva York, en búsqueda de nuevas oportunidades y además de brindarle a sus hijos una mejor situación para que no estén atravesando la situación que pasaron. Bueno, José Smith padre se va a Nueva York, decide irse para allá, y quien se queda con los niños fue precisamente Lucy McSmith. Ella se queda con los niños hasta recibir noticias de su esposo, en el cual él para entonces ya debe haber encontrado un lugar, debe haberse afirmado, y por lo tanto le comunicaría mediante la correspondencia que había en aquellos tiempos para que ella pudiera salir. Entonces ese es el contexto en el que vivía la familia Smith. Quiero hacer un paréntesis con relación a José Smith. José Smith era para entonces un niño de 10 años y no estaba muy bien de la pierna, debido a que 4 años antes él había, junto con su hermana Sofronia, habían sufrido el mayor impacto de la enfermedad de la tifoidea que se dio por aquel tiempo. Una de las cosas que le detectaron a José Smith cuando tenía tan solo aproximadamente 6 años de edad es que tenía una infección muy grave en la pierna izquierda. Esa infección le había inflamado de tal manera que temían lo peor.
Los médicos habían indicado de que era probable que tendrían que amputarle la pierna. Naturalmente, el padre del pequeño José tuvo la oportunidad de escuchar al médico, y el médico le indicó, mira, que había un nuevo tratamiento que él había creado y que probablemente podía aplicárselo a José Smith. El padre aceptó. Hicieron una incisión en la pierna de José que va desde el tobillo hacia la rodilla, abriéndolo. Para ese momento, para una operación de ese tipo, normalmente el que era operado tomaba aguardiente para de esa manera aminorar sustancialmente el dolor. El pequeño José pidió que no se le diera aguardiente. Pidió que su padre estuviera a su lado, que lo tuviera entre sus brazos para que él pudiera soportar el dolor, y le pidió encarecidamente a su madre que no esté allí, que por favor por un momento salga mientras lo operaban. En ese momento la madre dijo que iba a salir. El padre tomó entre sus brazos a su pequeño hijo José y el doctor procedió a la operación. Los gritos de José, en palabras de Lucy Mack Smith, la preparó a ella para cualquier desafío posterior. Decía ella que si había soportado el sufrimiento de su hijo, podría soportar cualquier otra cosa. El doctor sacó trozos de hueso infectado con la intención de que los huesos pudieran regenerarse, y de esa manera se puede evitar la pérdida de la pierna por amputación. Entonces, una vez que terminó la operación, José cojeaba. Ya para esto, Lucy Mack Smith estuvo esperando las noticias de su esposo, que ya había salido hacia Nueva York buscando un nuevo entorno para su familia y nuevas oportunidades, cuando ya Lucy Mack Smith recibe noticias de su esposo, y vemos que el esposo le pide que vaya hacia donde estaba él para tener ya un encuentro familiar. Lucy Mack Smith lo que hace es precisamente contrata a una persona, un chofer del carruaje que ella tenía tirado por caballos. Ella contrató, como registra en su diario, al señor Howard para que condujera el carromato. En el trayecto, este hombre, el señor Howard, trató con rudeza las pertenencias de la familia y malgastó en alcohol y apuestas el dinero que le habían pagado precisamente para que los trasladase. El señor Howard echó en determinado momento a José del carromato una vez que estaban trasladándose, para que las hijas de la otra familia, a quien él había encontrado, se sentaran con él mientras dirigía el señor Howard la yunta. Uno de los momentos en que hizo esto, Alvin y Hiram sabían que José, su hermano menor, le dolía muchísimo la pierna para caminar. Bien, se enfrentaron con este hombre. Pero lamentablemente no resistían la fuerza de este hombre, que en varias ocasiones logró, como registra Lucy Mack Smith en su diario, el señor Howard los derribó con la empuñadura de su látigo. Tal vez si hubiese sido mayor, probablemente José habría intentado enfrentarse él mismo al señor Howard. Su pierna herida le había impedido trabajar y jugar, pero su férrea voluntad compensaba su cuerpo debilitado. Muy bien.
Así es que mientras José caminaba al lado del carromato, José veía que su madre Lucy ciertamente estaba esforzándose por aguantar al señor Howard. Ya habían viajado más de 300 kilómetros y hasta ese momento ella había sido más que paciente con el mal comportamiento del conductor. Una mañana, faltando aproximadamente 160 kilómetros para llegar a la ciudad de Palmira, Lucy se preparaba para otra jornada de viaje cuando Alvin, el hermano mayor de José, el primero de los hijos de los Smith, llegó corriendo hasta ella, diciéndole que el señor Howard había arrojado los bienes y las maletas a la calle y estaban a punto de marcharse con los caballos y el carromato de la familia Smith. Lucy encontró al hombre en una taberna bebiendo y ella levantó la voz y mirándolo a los ojos le dijo que todo lo que estaba en el carromato era de su pertenencia y que Dios sabía que era de ella y que nadie iba a llevarse su carromato, sus caballos y sus bienes. Y lo que hizo a continuación fue tomar su carromato y ella misma condujo a través del fango. Lo que vamos a ver a continuación es que es Lucy McSmith la que conduce a sus hijos y sus bienes hacia la ciudad de Palmira, en Nueva York, a reunirse nuevamente con su esposo. Se reúnen todos ellos en familia y ellos empiezan su vida en ese lugar. En aquel lugar, y ya debido a las situaciones que habíamos explicado al principio, empieza José a ver lo siguiente. Recuerden que al principio hablamos del contexto ambiental que vivía precisamente la familia del profeta José Smith y cómo esto de alguna forma influye en el avivamiento religioso de las personas para buscar respuestas en Dios. La situación que vivió la familia del padre del profeta José Smith cuando del trayecto hacia Palmira en Nueva York le llenó de un conocimiento, de una experiencia rica a José Smith, al profeta José Smith, para agrandar más su fe. Entonces él fue creciendo en Palmira, se recuperó, andaba ciertamente cojeando levemente, hasta que él empezó a querer buscar una verdad. Los padres de José Smith no eran personas ajenas a las creencias de Dios. Tenemos que por parte del padre de José Smith eran también religiosos y por parte de la madre de José también eran religiosos. Entonces tenemos distintos elementos que van nutriendo a José Smith de un núcleo de fe que les permitiera salir de situaciones difíciles o que le permitiera conducirse hacia la fuente que le llevaría a encontrar respuestas que él buscaba dirigiéndose hacia Dios. Así es que él fue avanzando, fue escuchando en aquellos tiempos a los bautistas, a los presbiterianos, a los cuáqueros, a una serie de sectas religiosas que no llegaban a satisfacer a José, porque lo que José observaba era de que todos leían la misma Biblia, pero había una interpretación distinta de cada uno de ellos sobre los mismos pasajes que ellos leían. No fue hasta que llegó un momento en que José Smith escuchó una escritura que era Santiago, en el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 5. Y en ese versículo lo que escuchó fue: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él en ese momento guardó esa escritura, y cuando fue a su casa la meditó en su corazón y la repetía constantemente en su mente. Y es precisamente lo que él quería saber. Él quería saber cuál de todas las iglesias era la iglesia verdadera. Él quería hallar una respuesta por parte de Dios mismo. Y él dejó registrado diciendo que ninguna escritura que él había leído había penetrado tanto en su corazón como esta en el suyo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe, no dudando en nada. En el siguiente capítulos veremos precisamente qué es lo que sucede. Quiero concluir diciéndoles que, efectivamente, pedir con fe, el título de la clase, no llegó gratuitamente a José Smith. Hubieron variables que influenciaron fuertemente en la fe de José, y tenían que ver precisamente con esas variables del entorno ambiental, la situación que se vivió en aquel entonces, y del entorno familiar, que era la situación particular que vivió la familia de José Smith, de los padres de José Smith. Bien, hermanos, quiero invitarlos a que ustedes puedan leer todo el capítulo 1 para que puedan nutrirse de todo este capítulo y cómo es esta parte preliminar que lleva a José Smith a pedir con fe. Los dejo hasta la siguiente lección, en la que vamos a poder compartir el capítulo 2 de este maravilloso libro Santos. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén.